Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 8. ¿Qué piensan ustedes acerca de Harold? Cuando habían comenzado a prepararse para acampar ya que el sol se hundía, Aileen bajó la voz y les preguntó. Al ser interrogados, Robinson y Sido se miraron, y después de una breve pausa, cada uno de ellos respondió respectivamente. ¿No es un buen chico? ¿Es fuerte? Yo creo que es un poco fuerte, pero no hay manera de que él sea un buen chico. De repente ser insultada como un miserable de poca monta inferior a un niño, no había manera de que Aileen pudiera aceptar la opinión de Robinson. Es así. Después de todo, es solo que Robin está pensando de esa manera porque es alguien que no te tuvo miedo después de reunirse contigo, por primera vez. Es decir, bueno, no podía negar que su impresión de Harold, que ni siquiera parece tener miedo o estar perturbado con respecto a su enorme tamaño, era ciertamente alta. De cualquier manera, ya que no estaba asustado por Robin, ¿no significa que ha tenido su buena parte de peleas? No podían expresar alguna objeción a la opinión de Sido. Todos ellos en su mayoría tenían la misma opinión. Francamente, no era un error decir que la cara de Robinson era un arma mortal. Su aspecto era tan atroz que incluso un adulto temblaría de miedo. Tanto más si se tratara de un niño, y para un niño de la edad de Harold, no sería extraño que se echara a llorar. Esa fue la percepción común de los tres. Aunque no estuvieran particularmente dispuestos de antemano, las tres miradas se concentraron simultáneamente en Harold. Esa escena de él añadiendo ramitas al fuego mientras hacía una cara de disgusto solo podría ser vista como apropiada para un niño de su edad. Pero, en realidad, desde que fue recomendado para la Orden de Caballería a una edad de solo 13 años, debía estar ocultando una cantidad absurda de poder. No podían afirmarlo porque todavía no habían visto su fuerza con sus propios ojos, y también porque fue reconocido por Cody, cuyo comportamiento irresponsable no podía ser detenido, por lo que no podían creer. Aunque, sabían en sus cabezas que no había manera de que lo invitara como broma. Y de repente, Sido entre dientes. O más bien, vamos a tratar de hablar directamente con él. Tan pronto como Sido lo había dicho, rápidamente terminó la construcción de la tienda. Y entonces, él fue sin ninguna reserva delante de Harold, con el fuego entre ellos y empezó a hablar con él. «Hola, Harold. ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa?» «No es nada, es que solo conocemos los nombres de los demás, así que pensé que tal vez podríamos profundizar nuestra amistad un poco». «Como quieras», dijo Harold. Incluso mientras que hacía una cara molesta, Harold aceptó la propuesta de Sido. Al ver esa reacción, Robinson y Aileen también se acercaron. Hubiera querido preguntarte antes, pero ¿dónde conociste al capitán de escuadrón? Él no lo dice por sí mismo, no importa cuántas veces le pregunté. En el torneo de lucha de Delfit. Ahí es donde nos habían guarnecido. Ah, ¿tal vez eres el niño que derribó el borracho? La memoria de Robinson se remontó. Debido a que Harold estaba lejos, Robinson no pudo confirmar su cara, pero cuando pensaba sobre eso, su físico y el ambiente era bastante cercano del niño en su memoria. «¿Sabías de algo así, dijo Harold. «Pero creo que el capitán no le invitó en ese momento, aunque», dijo Robinson. «Ese tipo vino justo después del primer día del torneo. No abrió la boca, porque había aflojado el ritmo por haber salido. Dado que no llevaba la armadura. Ahora que lo pienso, hubo un día en que nos dejó todo el patrullaje a nosotros y desapareció a alguna parte. Ese día fue agitado debido a que Cody abandonó sus deberes. Era todavía un evento reciente en la memoria de los tres». Al escuchar a Harold, Aileen se quejó, «¿Capitán de escuadrón?», en voz tan baja que parecía arrastrarse en el suelo y se dirigió hacia Cody. Sus ojos estaban vidriosos. «¿Qué pasó con esa chica tan de repente?» «Ah, se fue a lanzar un rayo o algo al capitán de escuadrón. Es habitual». A pesar de que se vio gravemente enojada después del torneo de lucha, parecía como si ese enojo había regresado.
mientras Sido explicó entre risas a Harold que se trataba de una escena a la que se acostumbraría incluso si no quisiera. Robinson, que tenía una cara de desconcierto por alguna razón, entró en su visión. Parece como si Harold Kuhn participó en el torneo de lucha, pero ¿fue en la división sub-13? Eso es correcto. Como si implícitamente queriendo decir, entonces, que Harold entrecerró los ojos ya afilados aún más. Mientras que estaban un poco presionados, Robinson continuó hablando. ¿Cuál fue el resultado? ¿No es obvio que gane? Harold declaró como si fuera natural. Sido, sintiendo la intención de Robinson en hacer esa pregunta, cerró la boca, eligiendo ver cómo iban las cosas. Y después, Robinson se acercó al centro de la cuestión. Aquel día, cuando estábamos patrullando la ciudad, un enorme rayo cayó del cielo. Y por lo que he oído, parece que era una magia utilizada por el vencedor de la división sub-13. Es decir, el que trajo ese rayo, si el rumor que había oído era correcto, era Harold. Si ese rayo de hecho había sido traído por Harold, a continuación, podía estar de acuerdo con Cody recomendándole para la orden de caballería sin esperar la edad estipulada. Así fue lo tremendamente fuerte que era la magia. ¿Fue tu magia?, preguntó Robinson. Bolt Lance. Con el sol a punto de hundirse por completo, un destello entró por el cielo oscuro. Una lanza larga única de un rayo se disparó hacia el cielo elevándose hasta altitudes más altas. El rayo, que parecía como si fuera a desaparecer más allá del cielo, había llegado a un monstruo, una gran ave de mal agüero que estaba a unos 3 metros, y lo derribó. El monstruo, que estaba negro quemado, fue aniquilado por completo. Esta es la respuesta. ¿Estás satisfecho? Harold, que había aniquilado a un monstruo de un solo golpe con una magia que se activa con ninguna acción o cantos preliminares, sin cambiar su expresión por, aunque sea un poco, escupió en un tono molesto. Robinson y Sido se quedaron atónitos en el caso de que fuera demasiado brusco. En un lugar un poco lejos de ellos, incluso Aileen, que había estado regañando a Cody, quedó sin expresión, sin ser capaz de comprender la situación. Cody, que era el único que no fue perturbado, escapó del regaño con una expresión muy bien en su cara. ¿Qué pasa, Harold Kuhn? Yo estaré sobresaltado si utilizas la magia de repente, sin embargo, dijo Cody. Debido a que no pudo explicar sobre mí desde que se escapó por querer protegerse a sí mismo. No me dé trabajo extra, dijo Harold. Si lo dices así, Oni-san será golpeado desde que no puedo decir nada en respuesta. Sin siquiera mirar los problemas en lo más mínimo, se rió a la distancia por las duras palabras de Harold. Y entonces, él hizo un sonido, pon, con las manos como si hubiera dado con una gran idea, y sin que ni siquiera pareciese sentir incluso un poco la pesada atmósfera, cambió el tema. Pero, bueno, dejando eso de lado, incluso el sol se ha puesto, así que, ¿tenemos que cenar pronto? ¿No quedaba algún escabeche Kujimana? Como si nada hubiera sucedido, Cody rebuscó bocadillos para el alcohol. En cuanto a él, no solo Harold sino incluso los otros 3 suspiraron como agotados. Dentro de una habitación tranquila, solo el sonido de una pluma que corría sobre un pergamino se escuchaba a un ritmo constante. No había lagunas dentro de la estantería decorada a un lado de la pared, y mirando a los libros dispuestos en el orden de sus títulos, la personalidad metódica del dueño de esta sala se reveló. El propietario, Vincent Van Westerford, en silencio continuó moviendo el lápiz. Tal vez debido a estar frente a la montaña de documentos durante un largo periodo de tiempo, levantó la cara mientras se masajeaba los hombros, que como se esperaba se sentía cansado. Frente a él estaba su ayudante, Shannon, quien también fue sumergida en el papeleo como él. Pensando en tomar un descanso antes, cuando estaba a punto de llamarla, de repente se dio cuenta de que estaba bastante ruidoso fuera de la ventana. Si bien había pensado si había alguna formación o algo hoy, se asomó fuera y descubrió que se había formado una multitud en los campos de entrenamiento. «Vincent-sama, ¿pasó algo?» «Shannon, ¿había alguna formación conjunta para hoy?» No debería haber habido ningún horario emitido para el mismo.
Para Shannon, que se inclinó hacia el interior de su cabeza debido a no comprender el motivo de la pregunta, respondió de esa manera. Vincent señaló fuera de la ventana. Es decir, parece como si la gente de los pelotones se hubiera reunido allí. Puedo ver algunos de los rostros de los líderes de tropa. La pregunta era lo que estaban haciendo allí. El pensamiento de cómo Vincent no había oído hablar de eso, podía ser que sea una cuestión que podría resolverse por su propio juicio. Yahoo. ¿Está Vincent aquí? Mientras que le desconcertaba sobre qué tipo de reunión había, la puerta de la oficina se abrió bruscamente sin ni siquiera haber tocado. La voz que salió simultáneamente con la apertura de la puerta era una que no podía expresarse simplemente como uno que había conseguido una audiencia, era su compinche. El nombre de ese viejo amigo era Cody Rugial. Aunque había una diferencia como del cielo y de la tierra entre el vicecapitán y el jefe de escuadra, su relación era uno donde sabían el uno del otro tan a fondo que era suficiente para hacer que se enfermen. Y así, ya que Cody había aparecido aquí, instintivamente percibió que el clamor de los campos de entrenamiento era su plan. Cuando pensaba en ello, no había visto a Cody en los últimos días. Durante ese tiempo podría haber tramado algo. ¿Eres tú, ¿Qué es este clamor? No es bueno para hacer suposiciones, vicecapitán Sama. A pesar de que tiene razón. No va a ser un examen de matrícula realizado para un novato en este momento, así que por favor preste atención. Realmente, son. Yo solo pido que no causen ningún problema. Dijo Vincent. Eso depende de ese tipo. Rió Cody tratando de sofocarlo. Incluso para Vincent, que lo había conocido desde hace mucho tiempo, esa risa era como si Cody estaba disfrutando de sí mismo, era algo que no había visto desde hace mucho tiempo, era una existencia a quien llamó, ese tipo, hacer que lo haga. Por ahora, mira los campos de entrenamiento de aquí. Tal vez, podría ser capaz de ver algo divertido. Después de que se limitó a decir nada más, Cody fue sin siquiera cerrar la puerta. En la habitación que había recuperado una vez más el silencio, los suspiros de las dos personas se superpusieron. Esa persona es tan ruidosa como siempre. Mientras cerraba la puerta que había quedado abierta, un poco de disgusto salió de Shannon. Para una persona diligente como ella, Cody, que se comportaba de manera irresponsable, no era una existencia muy agradable. A pesar de que no era dura porque sabía acerca de su personalidad y él era un viejo amigo de Vincent, sus verdaderos sentimientos eran que ella quería conseguir estar juntos. Su naturaleza desinhibida es por nacimiento, no hay manera de que se quedara quieto después de todo este tiempo. Y también, en lugares públicos, es una persona que puede comportarse de manera adecuada. Lo entiendo, pero creo que la actitud de Vincent Sama con él es suave. Al oír la palabra suave, el corazón de Vicente le dolía como si se apuñalaran a partir de cuando se había empezado a sentir culpable hacia Cody. Si parecía que estaba tratando con él en voz demasiado baja, la causa fue sin duda debido a eso. Originalmente, Cody no era una persona que cabría en una organización como la Orden de Caballeros donde la tradición y la ley eran honradas. La persona misma lo entendía. Pero, aún así, había vivido aquí por más de 10 años. En este lugar que lo estaba sofocando y no era adecuado para él. No, el que no es realmente adecuado soy yo. ¿Dijo algo? No es nada. Como queriendo apartar la vista de los sentimientos negativos que fueron brotando, sacudió la cabeza. Al tratar de pasar por alto las palabras que sin querer se filtraron, Vincent abrió la ventana. Una suave brisa sopló en la habitación. Mientras que al ser cepillado por ese viento, sopló en gran medida. Vamos a tomarnos un descanso por un tiempo, Shannon-kun. Dijo Vincent. Entonces voy a preparar un poco de té negro. Ah, gracias. Aunque no podía comprender las verdaderas intenciones de Cody, ya que lo dijo, tiene que haber habido algo que él quería mostrarle. Era ese tipo. Había también la posibilidad de que le mostrara algo sin valor. Sin embargo, esa sonrisa de Cody cruzaba por su mente. Fue tallado hace mucho tiempo en sus recuerdos, algo que hizo que Vincent recordara su anhelo. Por eso, sentía que quería creer en ella.
La sonrisa de un Coody nostálgico, como un niño incapaz de contener su diversión sin ser capaz de esperar a ver la reacción de la otra persona. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.